Él escuchó a Dios, pero alguien más lo engañó. Desafió a un rey y cambió su destino. Un camino, un error, una muerte inevitable. El profeta anónimo que desobedeció a Dios. La voz que no admitía réplica. Nadie sabía su nombre. No había estatuas en su honor ni pergaminos contando sus hazañas. La Escritura solo lo recuerda como el varón de Dios, pero eso bastaba para que el cielo lo reconociera. Aquella madrugada, cuando el viento aún dormía y la tierra guardaba silencio, Dios habló. No fue un susurro amable, fue una orden firme, grabada como fuego en su espíritu. Ve a Betel, alza mi palabra contra el altar del rey. No comas pan allí, no bebas agua, y no regreses por el mismo camino. El profeta sintió un nudo en el pecho. Betel era un lugar prohibido, manchado por la idolatría. Allí, el rey Jeroboam había levantado un altar falso para engañar al pueblo y apartarlo del Dios verdadero. Ir allí significaba enfrentar al poder, al ejército y a la muerte. Pero el varón de Dios obedeció. Horas después, bajo un cielo ardiente, el profeta apareció en Betel. El rey estaba ofreciendo sacrificios cuando una voz tronó como un rayo. «Altar, altar, así dice el Señor, serás destruido, y sobre ti arderán los huesos de los falsos sacerdotes». La tierra tembló. El altar se partió en dos. Las cenizas se derramaron ante todos. El rostro del rey se volvió rojo de furia. Extendió su mano y gritó, «¡Prendedlo!». Pero en ese instante, su brazo se secó como una rama muerta. El pánico recorrió la multitud. El rey, ahora temblando, suplicó al profeta que orara por él. Y cuando el varón de Dios clamó, el brazo fue restaurado. Impresionado, el rey le ofreció recompensa, comida, descanso, pero el profeta negó con firmeza. «No comeré pan ni beberé agua aquí, así me lo mandó Dios». Y se marchó, solo, cansado, convencido de haber cumplido perfectamente la voluntad divina. Pero mientras sus pasos se alejaban de Betel, otra voz comenzaba a moverse en las sombras, una voz que sonaba espiritual, convincente, peligrosa. La mentira que sonaba a verdad. El sol estaba en lo alto cuando el varón de Dios se sentó a descansar bajo una encina. Sus sandalias estaban cubiertas de polvo. Su garganta ardía de sed. Había obedecido, pero el cuerpo empezaba a pasar factura. A lo lejos, un anciano lo observaba. Era un viejo profeta de Betel. Había escuchado todo: el altar partido, el rey humillado, el poder de Dios manifestado. Pero él no había ido, no había hablado, no había confrontado nada. Solo había mirado. Movido por una mezcla de curiosidad, envidia y nostalgia de la gloria perdida, montó su asno y fue tras el varón de Dios. «¿Eres tú el hombre de Dios que vino de Judá?», preguntó con voz suave. El profeta lo miró con cautela. «Lo soy». Entonces el anciano sonrió, como quien habla desde la experiencia. «Ven conmigo a casa y come pan». El varón de Dios negó de inmediato. «No puedo. Dios me ordenó no comer ni beber en este lugar, ni volver por el mismo camino». No dejes que la palabra de Dios se quede solo en tus oídos. Suscríbete a Ecos de la Biblia y acompáñanos en cada video lleno de inspiración, esperanza y reflexión. Sigue nuestro canal para no perderte ningún mensaje que toque tu corazón y transforme tu día. Tu momento de paz y fe te está esperando. Continuamos. Ni volver por el mismo camino. El viejo profeta inclinó la cabeza. Y entonces dijo las palabras que lo cambiarían todo. «Yo también soy profeta como tú, y un ángel me habló de parte del Señor, diciendo,
tráelo de vuelta a tu casa para que coma pan y beba agua». El silencio cayó entre ambos. El varón de Dios sintió un conflicto en su interior. La voz del anciano sonaba piadosa, espiritual, convincente. Pero había un problema. Dios ya le había hablado claramente. El cansancio pesó más que la obediencia. El hambre gritó más fuerte que la orden divina. Y el profeta tomó una decisión fatal. Volvió con el anciano. La mesa estaba servida, el pan caliente, el agua fresca. Mientras comían, de pronto, la atmósfera cambió. El viejo profeta se estremeció. Sus ojos se abrieron con terror, y esta vez sí habló la voz del Señor, pero no era para mentir. «Así dice el Señor», tronó desde su boca, «por cuanto desobedeciste mi mandato, tu cuerpo no será sepultado en la tumba de tus padres». El pan se volvió amargo, el agua pesada como plomo. El varón de Dios entendió demasiado tarde. Había creído una voz religiosa por encima de la voz de Dios. Salió de la casa en silencio, montó su asno y emprendió el camino final. No sabía que la muerte ya lo estaba esperando en el sendero. El rugido en el camino. El camino era estrecho y solitario. El viento levantaba polvo seco mientras el varón de Dios avanzaba cabizbajo, con el eco de la sentencia divina resonando en su mente. Cada paso pesaba más que el anterior. No había huido de la orden, la había quebrantado. De pronto, el silencio se rompió. Un rugido profundo, brutal, hizo temblar la tierra. De entre los matorrales surgió un león, enorme, con ojos encendidos como brasas. El asno se detuvo. No huyó, no gritó. El varón de Dios apenas tuvo tiempo de alzar la mirada. El león atacó. Un instante después, todo quedó en calma. El cuerpo del profeta yacía sin vida en el camino, pero algo extraño ocurrió. El león no lo devoró. El asno no fue tocado. Ambos quedaron allí, inmóviles, como una escena congelada por el cielo. Los viajeros que pasaban se detenían aterrados. Nunca habían visto algo así. Una fiera guardando un cadáver, como si cumpliera una orden invisible. La noticia llegó pronto al viejo profeta. Cuando escuchó lo ocurrido, su rostro palideció. «Es el varón de Dios», susurró, «el que desobedeció la palabra del Señor». Montó su asno y fue al lugar. Allí estaba el cuerpo, allí estaba el león, allí estaba el asno, vivo. El anciano bajó temblando y tomó el cuerpo sin vida. El león no se movió. Había cumplido su misión. Con lágrimas en los ojos, el viejo profeta llevó el cuerpo a su ciudad y lo sepultó en su propia tumba. Mientras lo enterraba, gritó: «¡Ay, hermano mío!». Pero el lamento no podía borrar la lección. La palabra de Dios se había cumplido con precisión absoluta, no por falta de poder, sino por desobediencia parcial. Y aunque la historia parecía terminar allí, el mensaje no había terminado de hablar. El mensaje que no murió con el profeta. El entierro fue silencioso. La tumba se cerró con una piedra pesada, pero la advertencia de Dios quedó abierta para siempre. El viejo profeta permaneció de pie, mirando el sepulcro, con el corazón desgarrado. Había mentido en nombre de Dios, y aunque él seguía con vida, sabía que algo dentro de él había muerto para siempre. Entonces dio una orden a sus hijos: «Cuando yo muera, sepúltenme junto a este varón de Dios, porque todo lo que él profetizó contra el altar de Betel se cumplirá». Y así fue. Con el paso del tiempo, el altar siguió en pie,
Por un tiempo, los sacerdotes falsos continuaron engañando al pueblo. Muchos pensaron que la palabra pronunciada aquel día había quedado en el olvido, enterrada con el profeta. Pero Dios no olvida. Años después, otro rey se levantó. Su nombre era Josías, un rey diferente, un rey que temía a Dios. Cuando Josías llegó a Betel y vio el altar maldito, ordenó destruirlo. Las piedras ardieron, los huesos de los sacerdotes falsos fueron quemados sobre él, exactamente como el varón de Dios había anunciado. Entre las tumbas del lugar, Josías preguntó: ¿De quién es este sepulcro? Le respondieron: es del varón de Dios que vino de Judá y proclamó estas cosas. El rey dio una orden solemne: déjenlo en paz, no muevan sus huesos. Ni el engaño, ni la desobediencia, ni la muerte pudieron anular la palabra que Dios había puesto en su boca. El profeta murió, pero el mensaje sobrevivió. Y ahora, siglos después, la historia sigue hablando, porque esta no es solo una historia antigua, es un espejo para todo aquel que escucha la voz de Dios. La obediencia incompleta. El varón de Dios no cayó por idolatría, no cayó por miedo, no cayó por rebeldía abierta. Cayó por algo más sutil: obediencia incompleta. Había escuchado la voz de Dios, había proclamado la verdad con valentía, había visto milagros con sus propios ojos. Pero en el momento decisivo, cambió una orden clara por una voz que sonaba espiritual. Y ahí está la advertencia. No toda voz religiosa viene de Dios. No todo mensaje que menciona ángeles es verdadero. No todo profeta habla con autoridad divina. El varón de Dios sabía lo que Dios le había dicho. Aún así, permitió que el cansancio, el hambre y la confianza en otro hombre de Dios pesaran más que la palabra recibida. La desobediencia no siempre empieza con un gran pecado. A veces comienza con una pequeña concesión. Solo esta vez, Dios entenderá. También es un siervo de Dios. Pero el cielo no cambia su palabra. Dios no castigó al profeta por ignorancia, sino porque escuchó otra voz cuando ya tenía la verdad. Y aún así, Dios no borró su mensaje, no anuló su profecía, no negó el poder que había puesto en él, porque Dios es fiel a su palabra, incluso cuando sus siervos fallan. La historia no termina con condenación, termina con enseñanza, la lección que atraviesa los siglos. El nombre del profeta se perdió en el tiempo. No hay genealogía que lo recuerde, no hay descendencia que reclame su legado, pero su historia nunca fue olvidada, porque Dios permitió que quedara escrita no para exaltar su caída, sino para advertir a todos los que, algún día, escucharían su voz. El varón de Dios obedeció con valentía frente al rey, pero falló en la soledad del camino. Y esa es la lección más profunda. Es más fácil ser fiel en público que permanecer obediente cuando nadie nos ve. Dios no le quitó el don, no borró la profecía, no negó que había hablado a través de él, pero sí dejó claro algo eterno. La revelación personal no se negocia. La obediencia no se delega. La voz de Dios no se reemplaza, aunque venga envuelta en palabras piadosas. El león en el camino no fue un accidente, fue una señal silenciosa para generaciones futuras. Dios es santo, Dios es fiel, y su palabra no se contradice. Hoy, esta historia nos mira a los ojos. Cada vez que escuchas la voz de Dios y luego permites que otra voz la suavice, la modifica o la acomode, recuerda al profeta anónimo. No por miedo, sino por sabiduría, porque el mismo Dios que habla con poder espera obediencia completa. Y al final, cuando todo pase,
Solo una cosa permanecerá en pie: la palabra del Señor, para siempre. Fin. Si te gusta este tipo de videos, en el nombre de nuestro Dios, te pedimos que te suscribas a Ecos de la Biblia, y así tu vida estará llena de muchas bendiciones y conocimientos. Además, es gratis. Nos vemos en la siguiente historia donde resuenan todavía los ecos de la Biblia.